Esto es Descubriendo Japón, un podcast de Brújula Nipona, donde exploramos los misterios, historias y tradiciones que dieron forma al alma de Japón. Mi nombre es Jules y les doy la bienvenida a este viaje. En el episodio anterior vimos el origen del Kojiki, la más antigua recopilación de mitos y leyendas de Japón, y de cómo a través de él se intentó justificar el linaje imperial y la autoridad histórica de sus gobernantes. Además, sentar las bases culturales y dejar plasmada una cultura que se remonta a miles de años en el pasado. Pero también quedó planteada una gran pregunta: ¿cómo surgió el mundo según el Kojiki? Hoy, por fin, comenzaremos a transitar ese camino. Vamos a sumergirnos en los primeros relatos de la era de los dioses, donde todo comienza. Se dice que en el inicio solo había silencio, un silencio denso, absoluto. En ese momento, el universo era un espacio uniforme y oscuro. Pero entonces, unas partículas invisibles comenzaron a resonar trayendo movimiento. Las partículas más ligeras se elevaron cargadas de luz, pero la luz, al ser más rápida, quedó en la parte superior del universo, creando el cielo. Las partículas más ligeras, al no poder alcanzar la luz, quedaron debajo de ella, creando así las nubes. Mientras tanto, las partículas más pesadas, que no lograron ascender, se fueron acumulando entre sí, formando la Tierra. Este suceso es conocido como Tenchi Kai Byaku, la creación del cielo y la Tierra. Aquí es donde comienza la historia mítica de Japón. Antes de adentrarnos en esta historia, me gustaría hacer algunas aclaraciones importantes que van a ayudarnos a comprender mejor el viaje que estamos por iniciar. El Kojiki es una obra fascinante, pero también compleja. En sus relatos pueden aparecer contradicciones, vacíos narrativos e incluso escenas o estructuras que desde una mirada actual y moderna pueden resultarnos chocantes, insultantes o difíciles de comprender. Algunas de estas situaciones incluyen relaciones familiares poco convencionales, roles de género marcadamente diferentes o prácticas que eran parte del marco cultural, simbólico o político de la época. Por otro lado, es importante mencionar que el Kojiki está lleno de dioses, conocidos como kami en la cultura japonesa, y muchos de ellos con nombres extensos, repetitivos o variantes según la región o momento histórico. Por esa razón, en este podcast voy a intentar narrar las historias de forma clara, simplificando algunos excesos, pero buscando que sean accesibles y comprensibles para quien lo escuche. Siempre que sea posible, voy a intentar mantener los nombres originales, aunque en ocasiones también se comentará su traducción o una breve explicación para facilitar su comprensión. Esto lo hago como una forma de respetar la esencia y el valor cultural de la obra original, sin dejar de lado a quienes se acercan a la cultura por primera vez. Durante el desarrollo también iré haciendo algunos comentarios o pequeñas pausas para contextualizar ciertos momentos o dar claves que ayuden a entender mejor lo que estamos escuchando. La intención no es interrumpir la historia, sino acompañarla de la mejor manera. Ahora sí, con todo esto en mente, los invito a sumergirse en el universo mítico del Kojiki. Como una chispa en el medio de la oscuridad, todo comenzó a revelarse. Aquel vasto silencio, el lugar donde inició todo, fue también el espacio donde se manifestó por primera vez un reino divino. Un lugar
que nadie había creado, sino que simplemente existió en la inmensidad del universo. Ese lugar se conocería como Takama Gahara, la alta planicie celestial, un reino invisible y puro. En ese cielo sagrado, sin intervención de nadie, aparecieron 3 deidades: Ame no Minaka Nushi no Kami, el señor del centro del cielo; Takami Musubi no Kami, la fuerza elevada de la creación; y Kami Musubi no Kami, la energía que da la vida y crea. Este tridente será conocido como Soka no Sanshin, las 3 deidades creadoras. Nunca se cuenta realmente cómo nacieron ni de dónde vinieron, sino que simplemente surgieron y tras hacerlo se ocultaron, como si su función fuese solo el iniciar algo, dejar encendida la llama y luego retirarse. Su presencia era suficiente. Tras ello nacerían 2 deidades solitarias más, también silenciosas y misteriosas, sin un papel muy importante en la historia. Estas 5 presencias divinas serán conocidas como Koto Amatsukami, las deidades celestiales distinguidas. Todas eran deidades individuales, sin un sexo definido y figuras silenciosas, que prepararían el escenario para lo que vendría después. A veces, lo más importante no es lo que se ve, sino lo que se deja listo para que algo más ocurra después. Más adelante, comenzaron a surgir nuevas deidades, pero esta vez ya no eran deidades solitarias, ahora nacían de a pares. El universo necesitaba complementos, dualidades. Nacerían 5 parejas de dioses, haciendo un total de 10 nuevas deidades, y con ellas los conceptos de hombre y mujer, masculino y femenino. Para continuar con la creación era necesario un equilibrio. Entre estas parejas habría una que se destacaría por encima de las demás, y sería la última en nacer: Izanagi e Izanami. Ahora bien, un detalle que me gustaría aclarar es que estas parejas de deidades se las considera como esposo y esposa, pero al mismo tiempo son hermano y hermana. En un contexto actual, esto puede sonar extraño, incómodo e incluso inaceptable. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de relatos que se remontan al Japón antiguo. En aquella época, este tipo de vínculos eran comunes y tenían una función simbólica muy importante: mantener la pureza del linaje divino. La mitología no era solo un conjunto de historias fantásticas, era una herramienta política y social. Un sistema que organizaba el mundo, justificando estructuras sociales y validando poderes. Y en este sistema, las uniones de hermanos representaban una forma de asegurar la continuidad de una sangre divina, algo fundamental para legitimar el poder de la familia imperial, que era considerada descendiente de los dioses. Es una lógica muy distinta a lo que tenemos actualmente, pero poder entenderla nos permite ver con otros ojos el valor que tenía el mito en la organización del Japón antiguo. Vamos a tomarnos una breve pausa para poder ordenar los hechos que fueron ocurriendo hasta el momento. Primero, en el silencio y la oscuridad, la luz y las partículas se elevaron y se formó el cielo y las nubes. Luego se crea el Takama Gahara, el reino celestial, y posteriormente los dioses esenciales que surgieron de manera silenciosa. Luego llegaron las deidades que nacieron en pareja. Pero había algo que aún estaba inconcluso: la Tierra.
la cual seguía siendo una masa blanda, amorfa e inestable. Un mundo que no tenía ni contorno ni equilibrio. Era necesario completarla, darle estructura e integrarla a todo este universo. La creación ya no podía surgir en soledad. Hacía falta más de una voz. Era necesario dos voluntades, distintas pero complementarias, capaces de dar forma al mundo que debía surgir. Por eso, los dioses primordiales encomendaron esta tarea a la última pareja en nacer: Izanagi, el hombre, e Izanami, la mujer. Fueron ellos quienes debían tomar la responsabilidad de moldear el mundo y posteriormente poblarlo. Izanagi e Izanami no solo representaban a una pareja divina, sino que también serían la conexión entre un reino divino y armónico con una tierra caótica y oscura. Para cumplir este encargo, les otorgaron una lanza divina, incrustada con joyas resplandecientes, conocida como Ame no Nuboko. Con ella descendieron hasta el puente celestial flotante, la conexión entre el reino celestial y el mundo terrenal. Una vez allí, hundieron la punta de la lanza en esa materia amorfa debajo de ellos. La agitaron constantemente hasta que comenzó a burbujear, como si fuera agua a punto de hervir. Llegado ese punto, levantaron cuidadosamente la lanza y de las gotas que cayeron de su extremo se formó una isla imponente y sólida. Esa primer masa de tierra sería bautizada como Onogoro y sería el eje central del mundo, la isla fundacional donde comenzó a escribirse el destino mítico de Japón. Te estarás preguntando quiénes eran realmente Izanagi e Izanami. ¿Qué misterios y tragedias marcaron el camino como dioses creadores? En el próximo episodio nos adentraremos en su historia, en sus decisiones, su vínculo y en las consecuencias que dieron forma al mundo tal y como lo conocemos en la mitología japonesa. Si te gustó el episodio, te invito a seguirme en las redes, a dejar tu like, suscribirte y compartirlo con quienes sientas que puedan tener curiosidad por la cultura nipona. Y si quedaste con alguna pregunta o simplemente querés dejar una opinión, puedes hacerlo en la caja de comentarios. Si llegaste hasta acá, quiero agradecerte por escucharme y espero que me sigas acompañando en este viaje. Esto fue Descubriendo Japón, un podcast de Brújula Nipona. Mi nombre es Jules y los espero en el próximo episodio. ¡Matane!